Hola amigos, enemigos, extranjeros, amables madres, todos los seres sintientes. Este es el canal Budismo para Todos. Les voy a leer la vida del Buda Shakyamuni. A ver. La vida. Te voy a leer un cuento. Te voy a leer un cuento. Bueno. Estoy leyendo. ¿Ah? Te voy a leer un cuento a la Bertasilia. Bueno. La Bertasilia es la madre del Jairo Yam Pao Moreno. Ahora yo soy el Jairo y voy a leer a la Bertasilia un cuento maravilloso que cambiará la vida. Bueno. Se llama... Necesito un cuento para el colegio mío. Muy bien, aquí va el cuento. Escuchen todos. Voy a leer el cuento que se llama La vida del Buda Shakyamuni. ¿Qué? No me demoro. La vida del Buda Shakyamuni. Este cuento se demora 25 minutos y 29 segundos. Lo voy a leer lentamente. No se pongan atención, madres queridas, amables. Ok. Aquí voy a empezar el cuento. No se distraigan. Pongan atención, niños y niñas y madres amables. Que este cuento es muy importante. La vida de Buda Shakyamuni. Aquí voy a empezar el cuento. No se duerman. Aquí voy a empezar el cuento. Había una vez. No. Bueno, dependiendo de la tradición, el Buda puede ser visto como un hombre ordinario que alcanzó la liberación a través de su propio esfuerzo extraordinario. Caramba. O como un ser previamente iluminado que manifestó su actividad hace 2500 años para mostrar el camino hacia la iluminación. Aquí voy a leer, vamos a leer sobre la vida del Buda y vamos a ver si nos inspira, a ver si podemos obtener para nuestro propio camino espiritual. A ver, voy a empezar el primer capítulo de la vida de Buda Shakyamuni. ¿Cuántos capítulos hay? Unos 6 o 7. Vamos a ver. La vida del Buda Shakyamuni. Aquí empieza. Bueno, fuentes tradicionales citan que Buda Shakyamuni, también conocido como Buda Gautama, vivió desde el año 566 hasta el año 485 en años antes de nuestra era común. Nació o vivió en el norte central de la India. Dichas fuentes budistas contienen numerosos y diferentes relatos sobre su vida. Con el paso del tiempo, gradualmente ha surgido muchos detalles.
es difícil establecer con precisión los detalles de estos relatos, ya que los primeros textos budistas se escribieron hasta 3 siglos después que falleció el Buda. Después de que falleció, el fallecimiento del Buda, hubo 3 siglos en que no habían escrito nada sobre el Buda, pero sí lo recordaban. Y al fin, después de un tiempo, decidieron escribir sobre el Buda. Pero tuvo un impacto tan grande que todos querían recordar su vida y sus enseñanzas. A ver, sin embargo, el hecho de que ciertos detalles hayan surgido de forma escrita después que otros no es razón suficiente para descartar su validez, pues muchos de ellos siguieron transmitiéndose de forma oral. Por lo general, las biografías tradicionales de grandes maestros budistas, incluyendo la del Buda mismo, fueron recopiladas con fines didácticos y no como documentos históricos. Más específicamente, las biografías fueron elaboradas de modo que enseñaran e inspiraran a los seguidores budistas a seguir el camino de la liberación y la iluminación. Por lo tanto, para beneficiarnos de la historia de la vida del Buda, tenemos que entenderla dentro de este contexto y analizar las lecciones que podamos aprender de ellas. Bueno, las primeras fuentes de la vida del Buda incluyen, dentro de las escrituras Theravada, varios sutras en Pali de la colección de discursos medianos. En el Pali es el Majjhima Nikaya. Y dentro de las diversas escuelas Hinayana, varios textos Vinaya acerca de las reglas de la disciplina monástica. Sin embargo, cada uno de estos textos ofrece solo fragmentos de la historia de la vida del Buda. ¿De la vida del qué? Del Buda. El primer relato ampliado apareció en la literatura poética budista de finales del siglo II antes de la era común, tal como grandes cuestiones, en sánscrito Mahavastu, de la escuela Mahasangika del Hinayana. Este texto, que estaba fuera de colecciones de las 3 canastas, el Tripitaka, 3 canastas, añadió, por ejemplo, el detalle de que el Buda nació como príncipe en una familia real. Pero otro trabajo poético semejante apareció en la literatura de la escuela Sarvastivada del Hinayana, que se llama el Sutra de la Obra Vasta. En sánscrito es Lalita Vistara Sutra. Versiones mahayana posteriores de este texto tomaron prestada esta versión previa y dieron más detalles, por ejemplo, explicando que el Shakyamuni había alcanzado la iluminación siglos atrás y que al presentarse como emanación en el príncipe Siddhartha, simplemente estaba
demostrando el camino para obtener la iluminación con el propósito de enseñar a otros. Con el tiempo, algunas de estas biografías se incluyeron en una obra que se llama Colecciones de las Tres Canastas. La más famosa es Acciones del Buda, o se llama, esa obra se llama, en sánscrito se llama Buddha Charita. Eso quiere decir acciones de Buda. Buddha Charita. Esa fue escrita por el poeta Ashvaghosha. Y ese vivió en el primer siglo. Eso es como la época de Jesús, un poco después. Bueno, otras versiones aparecieron aún después, en los tantras, como en la literatura de Chakrasambhara, en donde encontramos el relato de que al tiempo que apareció como Shakyamuni, enseñando los sutras de la conciencia discriminativa de largo alcance, ese es el nombre de esa obra en español, la Sutra de la conciencia discriminativa de larga alcance. Pero en su idioma original, el sánscrito, se llamaría la Prajna Paramita Sutras. No, específicamente las sutras de la perfección de la sabiduría. ¿Perfección? ¿Por qué se perfecciona? No. O se podría decir que es la sutra de la realización de la sabiduría. Yo diría, no. Debe haber otra palabra mejor que perfección. Pero yo diría que se trata de purificación de la mente. Y eso produce la sabiduría. Vamos a ver. Entonces, simultáneamente, el Buda emanó como Vajradhara y enseñó los tantras. Yo puedo resumir, es lo que acabo de leer, es que hay literaturas que se llaman los tantras, y una se llama la Chakrasambhara Tantra, y en eso menciona el Buda, como apareció el Buda, se puede decir, emanó el Buda como Vajradhara. Vajra quiere decir, se puede decir que quiere decir mente diamantina. Mente dura, no. Mente que no se puede destruir. Eso se puede decir. Es que todas estas palabras en sánscrito tienen muchos diferentes entendimientos. Uno puede escoger diferentes palabras para darle significativo. Pero Vajradhara se trata de un ser, se puede decir que es como un dios, en que el Buda aparece como ese. Y ese dios es el que enseña las tantras. Enseñó los tantras. No sé en qué época fue cuando apareció esa tantra Chakrasambhara. Voy a investigar. Puede que fue en el siglo noveno, no sé. Lo voy a buscar otro día. Bueno, seguimos leyendo. No, yo creo que fue mucho antes. Digamos el siglo V. ¿Quién sabe?
pero es una obra que probablemente lo producieron en la India. Bueno, de cada relato podemos aprender algo y obtener inspiración. Sin embargo, revisemos principalmente las versiones que representan al Buda histórico. A ver, vamos a ver si aprendemos quién fue el Buda históricamente. Bueno, según los cuentos, se relata algo así. Vamos a leer sobre el nacimiento del Buda y la vida temprana, o sea, cuando era joven y su renuncia. Bueno. Entonces, de acuerdo con los primeros relatos, Shakyamuni nació en una aristocrática y acaudalada familia de la casta de guerreros en el estado, en un principal, en un condado, no sé qué era, cómo de grande era chiquito, me imagino, en el estado de Shakya. Por eso se llama Shakyamuni. Muni quiere decir sabio, sí. Shakyamuni nació en el estado de Shakya y su gente eran los Shakyas. Entonces se puede decir que era el reino de los Shakyas, en el Shakya. Tenía una ciudad, un pueblo, que se llamaba Kapilavastu. Ahí estaba el castillo o el palacio, se puede decir, o uno de los palacios donde vivía el padre del Buda y desde ahí manejaba el reino. Entonces Kapilavastu se localizaba más o menos en la frontera entre lo que hoy se conoce como India y Nepal. Entonces los de Nepal van a decir, no, ese pueblo es en Nepal. Entonces el Buda nació en Nepal. Y los de la India dirán, no, ese pueblo es en la India. Bueno, vamos a ver quién ganó. No, y además no nació en ese mismo pueblo, nació fuera del pueblo, en un campo que sí es en la India. Bueno, en un jardín en ruta a la casa de la Sumastra, o algo así. O sea, la familia de la madre del Buda lo estaban esperando para que naciera ahí. Entonces fueron su madre embarazada y sus atendientes hacia la casa de la madre de la madre. Sí, para que allá la cuidaran. Pero en ruta tuvo el bebé en el campo y ahí creo que localizaron ese sitio y lo volvieron como un sitio sagrado, se puede decir. El sitio se llama Lumbini. O en esa época era un sitio para descansar, un bosque, un parque, se puede decir. En ruta. Y ahora será un gran sitio para peregrinar, para ir a ver y a rezar, a hacer cosas budistas. Bueno, no menciona en los relatos de la vida del Buda que naciera como príncipe de la familia real. Los relatos de su nacimiento principesco y el nombre de Siddhartha aparecieron tiempo después. Entonces, ¿cómo se llamaba él antes? No sé. Bueno, dicen que su padre fue Shuddhodana.
Sudodana, algo así. Pero ese nombre, sí, ese es y era como el rey de los Shakyas. Y quería un príncipe. Y quería que su hijo fuera príncipe. Entonces la madre era para darle un hijo. Bueno, su padre fue Suddhodana, pero el nombre de su madre, Mayadevi, aparece solo en versiones posteriores, así como en relatos de la concepción milagrosa del Buda en el sueño que tuvo su madre sobre el elefante blanco de 6 colmillos que entraba por su costado. Eso puede tener significado. O sea que su madre tuvo un sueño en donde el elefante, apareció un elefante blanco y tenía 6 colmillos. ¿Será que tenía 3 en un lado y 3 en el otro? Y ese elefante se entró dentro de su cuerpo, entró por su costado, y la predicción del sabio Asita de que el niño sería un gran rey o un gran sabio. Después de esto también aparecieron descripciones del nacimiento puro del Buda del costado de su madre cerca de Kapilavastu en el bosque de Lumbini. Entonces no era como un parque, ya será un parque, pero era un bosque. Ahí nació en Lumbini, tras lo cual dio 7 pasos y dijo: he llegado. Y así como la muerte de su madre durante el parto. O sea que se dice que su madre fue que murió durante el parto o murió 7 días después, algo así. Yo he visto que un cuento va que murió 7 días después. Bueno, de todos modos, la hermana de su madre lo cuidó. Del Buda, de joven, el Buda vivió una vida de placeres. De placeres. Espero voy a tomar un break. Ay, Bertasilia, tome un poquito de agua. Rica. Yo también voy a tomar agua. Ya, perdón, ya regresamos. Excuse me, ya. Entonces se casó con una mujer llamada Yashodhara y tuvieron un hijo, Rahula. A los 29 años, el Buda renunció a su vida familiar y a su herencia principesca. Se convirtió en un buscador espiritual mendicante. Hay que celebrar que renunció a la vida principesca y se convirtió en un mendicante para buscar la verdad. Vamos a cantar una canción sobre eso. El Buda renunció. No, esa no es el acorde correcto. El Buda renunció. Su vida principesca se fue como mendicante en
Ok, algo así, puede ser. Ay, ay, ay. Ok. Es importante entender la renuncia del Buda dentro del contexto de su sociedad y su tiempo. Cuando el Buda se fue para convertirse en un buscador espiritual, no abandonó a su esposa y a su hijo en una vida de dificultades y pobreza. Ciertamente serían cuidados por sus acaudalados familiares. Además, el Buda era miembro de la casta de guerreros, por lo que sin duda algún día habría tenido que dejar su hogar para ir a una batalla, según se aceptaba en aquella época como el deber de un hombre en su posición. ¿Les gusta? Hasta ahora vamos a leer más rápido a ver si terminamos. Porque nos falta, ¿cuánto nos falta? No sé. ¿Un poco más? Pueden liberarse de batallas interminables contra enemigos externos, pero la lucha verdadera es contra nuestros enemigos internos. Y esa es la batalla que el Buda salió a combatir. El hecho de que el Buda haya dejado atrás a su familia por este fin indica que es el deber del buscador espiritual dedicar su vida entera a este propósito. En nuestro mundo moderno, si dejáramos a nuestra familia para convertirnos en monásticos, necesitaríamos asegurarnos de que estuvieran bien atendidos. Esto no se refiere solamente a nuestro cónyuge e hijos, sino también a nuestros ancianos padres. Sea que dejemos o no a nuestras familias como budistas, es nuestro deber disminuir el sufrimiento superando la adicción a los placeres, tal como lo hizo el Buda. Entonces, ¿cómo logró el Buda superar el sufrimiento? Si el Buda, mientras vivo, tuvo que preocuparse de comer, tuvo que preocuparse de enfermarse, de volverse viejo y de morir. Y preocuparse por los demás. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo logró el Buda superar el sufrimiento? Bueno, vamos a aprender eso. Para superar el sufrimiento, el Buda quiso entender la naturaleza del nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad, la muerte y el renacimiento. O sea que nacimiento ocurre dos veces en esta frase. ¿Qué es la naturaleza del sufrimiento? ¿Qué es la naturaleza del envejecimiento? ¿Qué es la naturaleza de la enfermedad? ¿Qué es la naturaleza de la muerte? ¿Y qué es la naturaleza del renacimiento? No solamente
un nacimiento, hay el renacimiento. Eso es interesante. Pero no solamente esos tipos de sufrimientos, hay también la tristeza y la confusión. Sí, hay que pensar en cómo superar todos esos tipos de sufrimientos. Pero ¿por qué se considera la muerte un sufrimiento si uno muere y ya descansa? O se supone que descansa, pero si hay renacimiento, entonces no va a descansar. En versiones posteriores, el Buda es llevado a pasear fuera del palacio por el chofer de su carruaje. Chana se llamaba. El Chana lo paseaba afuera del palacio en vez en cuando era ya adulto, lo llevó una vez afuera y vio gente enferma, anciana, muerta y una seta. Y cada vez que vio esas apariencias de sufrimiento, el Chana le tuvo que explicar lo que estaba pasando, porque el adulto, se puede decir que se llamaba Siddhartha, o lo que sea como lo llamaba el padre, este joven adulto no había visto esas cosas terribles. No había visto la muerte, no había visto la enfermedad, no había visto la ancianidad, no había visto mucho de otras cosas, de la tristeza y la confusión. Me imagino que cuando vio a la muerte, a alguien muerto, entonces vio que la gente alrededor de esa persona estaba con mucha tristeza y confusión, con muchas lágrimas. Entonces sintió que ahí había sufrimiento. Pero no sé cómo entendería que habría sufrimiento en un nacimiento. Puede que cuando sale se pone a llorar el bebé y cosas así. Y también puede que haya sufrimiento dentro de la madre, dentro del cuerpo de la madre, en el vientre de la madre. Puede que haya sufrimiento ahí. Puede que haya sufrimiento en la concepción. Puede que haya sufrimiento en los primeros años del joven. Puede que haya sufrimiento si uno nace a una familia pobre, puede que haya sufrimiento para la madre. Entonces se considera que el nacimiento es una forma de sufrimiento. Bueno, entonces estas cuatro formas de sufrimiento, se puede decir que hay variedad, son variables en la cantidad, o debe haber extremos en estas cuatro formas de sufrir, de la naturaleza de estas, sí. Entonces, en fin, el Buda vio y le impactó porque el padre lo estaba protegiendo, que no fuera a ver estos sufrimientos,
para que no se escapara del palacio, para volverse mendicante, como había o como había dicho un monje, una persona que tiene poderes de ver el futuro, se puede decir, un psíquico o alguien que lo contrató para ver cómo iba a ser el futuro de este joven recién nacido, y vio que el destino para él iba a ser dentro de dos posibilidades. Una sería, iba a ser un gran maestro espiritual o iba a ser un gran maestro de guerra para ayudar a destacar el estado de Shakya hasta llegar a ser un conquistador, posiblemente. Entonces eso es lo que quería el padre, que fuera un gran guerrero, un gran conquistador, un gran príncipe, todo eso. El Buda identificó el sufrimiento que todos tienen que experimentar y trató de pensar en una forma de salir de él. Entonces, en las enseñanzas del Buda, él habla de estos sufrimientos y cómo se superan. Esos son los ejemplos de sufrimientos, pero con la fórmula que el Buda descubrió, uno podrá superar todos los sufrimientos. Bueno, ese episodio en que el Buda recibe ayuda de su cochero en torno al camino espiritual es análogo al relato en el Bhagavad Gita. Es una escritura hindú, es como la Biblia de los hindúes. En el Bhagavad Gita se relata dos dos personajes. Uno se llama Arjuna y el otro se llama Krishna. En este caso, Arjuna es aconsejado por su cochero Krishna acerca de su deber como guerrero de liberar una batalla, que tiene el deber de ser como el jefe del campo que está haciendo guerra contra el otro. Pero era como una guerra civil, era como una guerra entre familias. Entonces el Arjuna, se estaba está teniendo segundos pensamientos, como se está arrepintiendo en estar en esa situación. Pero el Krishna le aconsejó que siguiera el papel en que nació. Siguiera el papel en que nació. Es interesante. Porque hay un punto de vista en que dice que, o una explicación en por qué existe el Bhagavad Gita. Pues se supone que el Bhagavad Gita es como una literatura casi eterna que lo produjo el Dios, o lo reveló a alguien para escribir, y que es antiguísima. En realidad el Bhagavad Gita es un episodio en una grande novela
de la historia de la gente hindú, pues cierta gente hindú en cierto área de la India en que estaban o llegaron a caer en una situación en que era imposible negociar y tenían que pelear en el campo. Y entonces el tiempo paró y por 18 capítulos en el Bhagavad Gita es como un discurso entre Arjuna y Krishna. Arjuna es el guerrero que está arrepentido y Krishna es el aconsejero, que también es el cochero que lo lleva en un coche, pues coches de caballos, no coches de como hoy día. Entonces hay un punto de vista en que dice que la razón por el Bhagavad Gita es para contestar como detener, o es una cuando no tiene una pregunta y hay una respuesta, sí, es una respuesta de los hindúes contra el budismo en la India, para decir que nuestro hinduismo tiene todo de lo que ofrece el budismo, incluyendo la meditación y esto y lo otro, pero también incluye devoción al Dios. Y además de eso, el hinduismo dice que uno tiene que hacer su deber, y hacer su deber, eso lo llaman el Dharma. Pero para el Buda, el Dharma era otra cosa, o lo definió diferente. Tomó esa palabra y dijo que el Dharma en realidad es la receta para hacerse uno feliz, pero más que todo para liberarse de esta vida que, en fin, no tiene solución. Ese es el samsara. Bueno, entonces voy a seguir leyendo. Entonces se puede decir que los dos episodios importantes en el budismo y el hinduismo incluye un coche y un cochero. En el caso del budismo, el cochero se llama chana, o el chofer, chana. Y en el hinduismo, el cochero y el consejero, el chofer, se llama Krishna. El Krishna aconseja seguir el Dharma, y el Dharma es ser responsable o hacer lo que uno tiene que hacer según como uno nació. Pero en el budismo es otra cosa el Dharma. Pero en el caso del budismo, el chana no se pone a aconsejar el Buda, no le dice, no, Buda, no se escape de su palacio, de sus responsabilidades, de mantener a su esposa. Bueno, claro que no la tiene que mantener porque la van a cuidar, aunque se escape. Entonces, bueno, parece que el chana, he went along with it. El chana siguió los mandamientos del Buda sin quejarse. Es interesante entender esos momentos. En ambos casos, budista e hinduista, podemos ver un significado más profundo en el hecho de ir más allá
de las murallas de nuestra vida cómoda para tratar de describir la verdad. El cochero puede verse como el representante del vehículo de la mente que conduce a la liberación, mientras que las palabras del chofer representan la fuerza conductora, la de búsqueda de verdad. Entonces el cochero es Krishna, pero el chofer es Chana. Ahora vamos a leer estudios e iluminación. Como un buscador espiritual errante y célibe, el Buda estudió métodos para alcanzar la estabilidad mental y las absorciones de la no forma con dos maestros. Fue capaz de alcanzar el más alto nivel de estos estados. Fue capaz de alcanzar el más alto nivel de estos estados profundos de concentración perfecta, en los cuales ya no experimentaba sufrimiento burdo ni felicidad mundana común, pero aún no estaba satisfecho. Se dio cuenta de que estos estados se dio cuenta de que estos estados producían solamente un alivio temporal, no permanente, de estos sentimientos contaminados. Ciertamente no eliminaban los sufrimientos más profundos y universales que él buscaba superar. Al lado de 5 acompañantes, practicó un asceticismo extremo, pero esto tampoco erradicó los profundos problemas asociados con el renacimiento incontrolablemente recurrente. Esa es la definición budista del samsara, y puede que también sea la definición hinduista. O samsara se entiende como el renacimiento incontrolablemente recurrente. O sea que es un renacimiento que ocurre sin control y sigue ocurriendo sin descanso. Estamos ya hartos de renacer por billones de vidas. Hemos sido todos los animales imaginables, todos los seres humanos imaginables, y llegamos a esta vida y seguimos lo mismo, excepto que al leer sobre la vida del Buda, el Buda dice que hay una manera de salir, de escapar de esto. Entonces él empezó practicando con 5 acompañantes, practicando un asceticismo extremo, pero
lo que practicaba, servía para algo, llegó a algún punto, pero no era lo que produciría la liberación que él quería, de salirse del samsara. No lo que estaba haciendo no le sirvió. Entonces ahí fue por 6 años tratando todas las maneras de superar el sufrimiento y nada sirvió. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, para nosotros el ejemplo del Buda indica que no debemos conformarnos solamente con obtener un estado de calma total o un estado placentero con la meditación, mucho menos por medios artificiales tales como las drogas. Retraernos en trances profundos o torturarnos y castigarnos con prácticas extremas tampoco es una solución. Todas las ensayó y demostró que no servían. Entonces, ¿qué iba a hacer? Los dejó sus amigos, sus acompañantes en la práctica. ¿Cómo los dejó? ¿Se despidió? No sé cómo los dejó, pero se fue a hacer otra cosa. Lo que pasó fue que estaba practicando una práctica ascética que lo estaba poniendo a punto de morir. Estaba malnutrido, su cuerpo estaba bien delgado, se podían ver los huesos, se podían ver las costillas y todo eso. Y en fin, renunció a ese extremo y tomó algo para revitalizarlo antes de que se muriera. A punto de morirse, le ofrecieron comida. Se lo ofreció una jovencita, una mujer por ahí del campo. Le dio, me imagino, algo como yogurt o alguna leche para revivirlo. Así lo renunció el asceticismo. Después de rechazar el asceticismo, el Buda meditó solo en la jungla para vencer el temor. Debajo de todo miedo se encuentra el aferramiento a un yo imposible de existir y una actitud egocéntrica aún más fuerte que aquella que subyace nuestra búsqueda compulsiva por el placer y entretenimiento. Así, en la rueda de las armas afiladas, el maestro indio del siglo X, Dharmarakshita, utilizó la imagen de pavos reales que merodean en las junglas de plantas venenosas para representar los bodhisattvas que emplean y transforman las emociones venenosas del deseo y el enojo y la ingenuidad
para superar la actitud autocentrada y el aferramiento a un yo imposible. Ok, ¿qué quiere decir eso? Hay un cuento que se encuentra en la obra La rueda de las armas afiladas, donde dice el maestro Dharmarakshita que los pavos reales pueden comer plantas venenosas y no les pasa nada, porque ellos pueden transformar lo que comen y lo convierten en lo que necesita. Entonces, de la misma manera, los bodhisattvas pueden transformar las emociones venenosas del deseo y enojo y todas cosas así, la ingenuidad, los transforman a cosas que pueden ayudar a superar la actitud autocentrada, o sea, el ego, el narcisismo, o sea, el apego a un yo imposible. ¿Por qué lo llamo un yo imposible? Porque en el budismo el Buda demuestra, o al menos se enseña que el yo es imposible, o sea que no existe en realidad por sí mismo, sino que nosotros mismos inventamos nuestro yo, nuestra máscara, nuestro ego, y lo podemos cambiar. Entonces, si se puede cambiar, entonces no puede existir permanentemente. Ok, bueno, ¿qué más? Sí, lo vuelvo a leer rápidamente. Después de rechazar el ascetismo, el Buda meditó solo en la jungla para vencer el temor. Debajo de todo miedo se encuentra el aferramiento a un yo imposible de existir y una actitud egocéntrica aún más fuerte que aquella que subyace nuestra búsqueda compulsiva por placer y entretenimiento. O sea que hay un yo imposible y una actitud egocéntrica que es más fuerte que los deseos compulsivos que tenemos por tener placer y entretenimiento. Puede decir que el asceticismo puede que ataque a nuestros deseos compulsivos por placer y entretenimiento, pero hay algo más difícil que no puede remover el asceticismo no puede remover el yo imposible de existir. No puede remover la actitud egocéntrica. Entonces necesita otra cosa. Bueno, después de mucha meditación, el Buda alcanzó la iluminación completa a los 35 años. Relatos posteriores proveen detalles de su logro bajo el árbol del Bodhi, en que hoy en día es Bodh Gaya, después de combatir exitosamente los ataques del celoso dios Mara, quien trató de impedir la iluminación del Buda al emanar apariencias aún más terribles y seducciones para perturbar su meditación.
el Mara, celoso dios Mara. Se puede decir que se puede decir que el dios celoso Mara es como el diablo. Entonces, sí, el Buda logró superar las tentaciones del celoso dios Mara. No dejó que las imágenes y las conversaciones del dios Mara impidiera su logro en su meditación. En los primeros relatos, el Buda alcanzó la iluminación completa al obtener los 3 tipos de conocimiento. El conocimiento completo de todas sus vidas pasadas, del karma y de los renacimientos de los demás. Con su iluminación logró conocer por completo sus vidas pasadas, el karma y los renacimientos de todos los demás. Y también realizó o descubrió las 4 verdades nobles. Relatos posteriores explican que con la iluminación alcanzó la omnisciencia, pues al conocer los renacimientos de todos los demás, eso es bastante omnisciencia para mí. Imagínate, no simplemente conocer las vidas pasadas, no es simplemente recordar, sino conocerlas, como si él hubiera vivido esas vidas. Conocer las vidas pasadas de los demás, y los demás son no simplemente los 8 billones de seres que viven en la Tierra, sino los trillones de animales que tienen conciencia, que son seres sintientes, también tienen sus vidas pasadas. Él tuvo que conocer todas esas vidas. Entonces, eso es bastante conocimiento. Yo diría que se puede decir que es omnisciente. el lapo. A sentar en el lapo. Sí, ¿Qué quieres? ¿Sentarte en el sofá? sí, Porque aquí es muy incómodo. sí. Ok. Entonces voy a parar Ay, no. el cuento. Ah, Voy a parar de leer el cuento hasta el próximo día. Sí, voy a parar el relatar enseñando la vida del Buda. Pero al menos llegamos a entender que logró después de mucho esfuerzo y obstáculos, logró llegar a la iluminación, a la budeidad. Sí. Aunque se dice que él ya estaba iluminado antes de encarnarse como el Buda. Eso dicen otras tradiciones budistas. Ok. Voy a parar. Voy a parar. Gracias, espero que les haya gustado un poco. Si les gustó, qué bueno. Vuelvan al canal a escuchar el segundo episodio sobre la vida del Buda. Y si les gusta en el canal, inscríbanse. Y si les gustó este
episodio, dale un like, un gusto, un dedo para arriba. A ver. Gracias. Los dedico a todas mis amables madres y todo eso. Bye.